Proyecto financiado por el Fondo de Fomento Audiovisual Convocatoria 2024. Bueno, aquí estamos en otro capítulo más de Cine y Creatividad Podcast. Estamos aquí con un invitado muy especial de larga trayectoria y que yo admiro mucho porque ha hecho hartos textos sobre cine y al final de cuentas me inspiró harto para hacer la tesis en cierta forma por los libros. Por mencionar, él tiene un libro editado sobre Raúl Ruiz, creo que tiene dos también, ahora que lo estoy viendo que los tengo en la repisa. Y bueno, aquí estamos con Iván Pinto Veas, que es teórico, investigador y crítico de cine chileno, que agradezco su presencia. ¿Cómo estás, Iván? Hola Benjamín, muy bien, gracias por la invitación. Yo siempre deseoso de dialogar y nada, celebrar espacios emergentes digamos, de diálogo sobre crítica de cine, teoría del cine, ¿cierto? Creo que es muy importante no solamente estar, digamos, buscando un lugar en el campo productivo, ¿cierto? Estar desarrollando proyectos, sino también preocuparse un poco por esta difusión, esta, digamos, divulgación de estos contenidos, ¿no? Entonces me parece valioso lo que tú haces. Gracias. Si nos puedes contar un poco de lo que haces tú en general, como qué libros has publicado, cuál es tu especialidad en la teoría del cine para que te conozcan un poco más nuestros oyentes. Sí, claro, encantado. Mira, yo, mi trayectoria es como particular porque siempre he mezclado un poco el tema de la crítica con el tema quizás más de la docencia y después de la investigación. Han ido como confluyendo muy en paralelo. Hace 20 años atrás fundamos la revista La Fuga con unos amigos, Carlino Urrutia, después se fueron sumando muchos amigos más, Laura Latanzi, Felipe Blanco, Wolfgang Bongers, con el cual nos apasiona mucho, o nos apasionó y nos apasiona, ¿cierto?, el intercambio en torno al cine, a la teoría, a los libros, a la lectura. Siempre he contado que somos una tribu muy rara porque aparte que está bien, no, ya te falla una tuerca si estás todo el día con el tema del cine, pensando el cine, ¿cierto? Y trabajando como sobre las películas, pero aparte si te gusta leer, ¿cierto? Sí, sobre cine y tienes como una suerte de bibliofilia del libro de cine, ya la tuerca está bastante pasada. Entonces como que, bueno, está ahí, tenemos esa suerte de bibliofilia cinéfila. Nos encanta leer libros de teoría del cine, nos gusta estar actualizados, y eso se fue transformando en un trabajo lentamente y empecé a hacer clases muy tempranamente, hace más de 20, en realidad hace más de 20 años, 22, Mm. 23 años que empecé a hacer clases en la escuela de cine, entonces también fui entrando de algún modo desde ahí, y ahí un poco medio como que empecé los posgrados y estudiar, ¿no? Mis áreas son centralmente, bueno, por un lado la crítica de cine, edito la revista La Fuga, ¿cierto? Digamos, soy como el editor general de la revista, el que estructura un poco los contenidos de cada número. Después fundé el 2012 otro blog como de comentarios de cine que me parecía pertinente mantener en unas cosas en un nivel más divulgativo y menos académico quizá, que es el agente cine. Y después nada, empecé, claro, también con el tema de los libros, a sacar muchos libros, es verdad, sobre todo como coordinando libros y escribiendo algunos, bueno, es verdad, dos libros sobre Raúl Ruiz, ¿cierto? Que publicamos primero el 2010, que coeditamos con Valeria Los Ríos, Fantasmas, Simulacros y Artificios, y después, muchos años después, ¿cierto? Hacia el 2022 creo que salió, Raúl Ruiz, Potencias de lo Múltiple, que es un segundo librito. A pesar de eso, no he querido como ser un especialista en Ruiz, digamos, no es como mi cometido en la vida. Así que he estado trabajé sobre otros temas, como cine y video experimental, digamos que también desarrollamos un libro con Claudia Aravena, que es una videoartista con la cual hace como más de 10 años nos embalamos, hicimos como un ciclo de cine y video experimental chileno, y luego sacamos un libro sobre eso, que es Visiones Laterales. He sacado como cosas que me han entretenido, que son proyectos que me han entusiasmado en su momento, un libro sobre Chris Marker que co-coordinamos con Ricardo Green, otro libro sobre cine y rock con otros amigos, ¿cierto? Por Vía Ujú. Calabaza del Diablo, también hace como 10 años, los chiquillos Álvaro García, Jimé Vergara, que nos gustaba mucho el tema y como que sacamos un libro.
Y de ahí hace un tiempo, por un lado, empezamos a meter, bueno, he participado en muchos libros, así como invitado, en fin, pero después lo que nos pasó fue que con La Fuga siempre quisimos tener una colección de libros de cine, era como un sueño que teníamos de siempre, Ujú. y empezamos a desarrollar una colección de libros de cine también. Y en eso lo hemos pasado muy bien con el grupo y también hemos sacado algunos libros ahí también. Uno es Estéticas del Desajuste, que es un libro que un poco en la discusión post-novísima, podríamos decir, ¿cierto?, entre el 2010 y Claro. 2020. Y después otros libros más que hemos estado coordinando. Mi último libro, el más como reciente, comillas, en realidad es mi tesis doctoral, que se transformó en libro, que se llama El pueblo en disputa, que se publicó por Prometeo en Argentina, en una colección de libros de cine, imagen e historia, muy buena colección de libros dirigida por Mariano Bellis y Natalia Tacheta. Y bueno, eso me llevó un tiempo porque digamos que defendí el 2019 la tesis y estuve hartos años un poco procesando el libro y viendo cómo le podía hacer un libro que fuera un libro, un ensayo, ¿no? Ujú. Así que ese es mi libro. En ese libro, que yo creo que, como toda tesis doctoral, ¿cierto? Es un proyecto donde se juegan enunciados más claros, podríamos decir, ¿cierto? Investigación como más en profundidad, ¿cierto? Es un libro sobre estética y política en la década del 60 y 70, a partir de 3 casos, ¿cierto? Que un poco disputan sentidos de la relación entre imagen y política, ¿no? Y como un poco Ujú. abrir esa relación entre imagen y política. Si me preguntas qué me interesa, siempre me ha interesado, me motiva, ¿cierto?, la relación entre estética y política, pero Ujú. desde un lugar, ¿cierto?, como podríamos decir, irreductible, es decir, que produzca una relación o una suerte de interacción tensionada, podríamos decir, entre dos polos, que me es muy productiva y que de algún modo es lo que también me hace mucho andar los análisis. Ujú. Claro. En ese sentido, dado que tu libro ahonda, por lo que tengo entendido, a Glauber Rocha, a Luis Ospina y a Raúl Ruiz, hoy día vamos a hablar un poco de lo que es ¿cómo se llama? La película El realismo socialista, que yo sé que lo analizaste ahí y en la entrevista de Taipei Revista también lo mencionas. Y si alcanza el tiempo, hablar un poco de propaganda u Oasis. Aunque yo Oasis ya lo hablé en otros capítulos anteriores para que puedan escucharme después antes. Pero partamos con el realismo socialista. Así, yo tengo entendido que la película que salió el 2023, que es una reconstrucción que hicieron Valeria Sarmiento con Poetastros para el Festival de Cine de San Sebastián, y que viene a recompilar un montaje que se hizo, por lo que tengo entendido, el 2008 por mismo Ruiz. En ese sentido, yo quisiera saber si es que ¿qué consideraciones tienes respecto a la construcción que hace desde la película en el contexto de esa época, que el 73, y ¿cómo se llama esto? La interpretación que se le puede dar el 2023, después del estallido social, después de la pandemia, después del fracaso del primer proceso constituyente? ¿Cómo lo ves tú? Está súper buena la pregunta. Bueno, efectivamente las películas, ¿cierto? Como que tienen, eh, por un lado son polisémicas, o sea, siempre son, ¿cierto? Ujú. Tienen múltiples lecturas, significaciones, ¿cierto? Abiertas a esa recepción, a esa posibilidad de que dentro de su propia construcción semiológica de imágenes, ¿cierto? Están siempre, son obras abiertas, están abriéndose, ¿no es cierto? Y por otro también se actualizan, es decir, como que en el fondo esa lectura también se actualiza de acuerdo a ciertas recepciones y ciertos contextos marcados que van abriendo, ¿cierto? Esas conversaciones, ¿no? Y muchas veces las películas se actualizan y se resignifican a partir de esos contextos, que es un poco lo que tú me estás marcando, ¿cierto? Que después del estallido esta película se resignificó, ¿no? Entonces ese contexto de recepción se transforma y se cambia, ¿cierto? Ujú. Bueno, lo primero es eso, que una película que tuvo, en realidad no tuvo nunca una versión previa, tuvo un montaje, un borrador Sí, básicamente a muy eso me refería, rápido el hecho borrador. para una, para los alemanes, entiendo yo, ¿cierto? Y eso fue un material que circuló en su momento, que tuvo su circulación, que era una película mítica igual, para quien estábamos metidos en el tema de Ruiz, ¿cierto? Era un tema como importante de lo que había pasado ahí entre 72 y 73, y particularmente el salto a los primeros años de Francia. Yo creo que ahí hay un momento que es muy, muy interesante, ¿cierto? Y era una película que teníamos la intuición siempre, o la idea, o la propuesta, ¿cierto? Que de algún modo la búsqueda de este cine de indagación que había tenido Ruiz, ¿cierto? En la década del 60, o sea, en el Tres Tristes Tigres, ¿cierto?
Nadie dijo nada, ¿cierto? Claro. Había sido un punto de llegada a una pregunta por la dimensión de lo político, ¿no? Podríamos decir que las películas del cine de indagación, a pesar de que obviamente siempre es en política, porque como se dice, todo cine es política, en realidad también, ¿cierto? Quizá la perspectiva más marcada en esas películas tiene que ver con una dimensión más antropológica, ¿cierto? La dimensión de entender al chileno, ¿cierto? En su mitologema, en su condición, ¿cierto? De sujeto urbano, ¿cierto? De las clases medias, una sátira, una lectura más desde el realismo, un realismo, ¿cierto? Entre poético y absurdo. Pero lo que hace, digamos, realismo socialista es como llevar un poco y extremar esas tesis, ¿cierto? Y llevarlas particularmente al plano de lo político en el sentido como institucional político, de proceso de transformación social, y la pregunta finalmente, ¿cierto?, por la transformación, ¿cierto?, como de lo político, de las formas de lo político. Y entonces, eso era lo que interesaba, o sea, siempre nos pareció, ¿cierto?, que ahí había algo. Yo escribí algo en el 2010 ya sobre esta película, y después, digamos, seguí profundizando y dediqué, evidentemente, un capítulo de mi tesis y un capítulo de mi libro, ¿cierto?, a hablar de esta película. Entonces, es una película que en ese contexto de producción, ¿cierto? En el contexto de producción, ¿cierto? Era una película que estaba hecha para la discusión interna, ¿no? Del partido, de la dimensión de quienes estaban en la política. Claro. Y hecha con una mirada autocrítica, ¿no? Al proceso de la unidad popular, con una mirada bastante irónica, ¿cierto? Particularmente, ¿cierto? De las dimensiones como distortivas o de las distorsiones, ¿cierto? En la recepción cultural de procesos políticos que por ahí, ¿cierto?, se tendían a ver algunas veces un poco doctrinarios y un poco como, como extraños para nuestro contexto en un punto, ¿no? ¿Cierto? En realidad lo que le interesa a Ruiz es ver cómo esa estructura, ¿cierto?, transformación, revolución, partido, ¿cierto?, intelectuales, ¿cierto?, adquiere, ¿cierto?, un cariz, un tamiz, una dimensión Ujú. local que efectivamente desdibuja, distorsiona el programa, ¿no? Y esa es como toda la pregunta que hace Ruiz en esa película, ¿cierto? Entonces, esa era la pregunta, me parece, de la película, ¿cierto? Realismo socialista en ese momento, de ahí el nombre, ¿cierto? De ahí también un montón de operaciones de la película que tienen que ver Claro. con llevar el problema a la paradoja, ¿cierto? En realidad la película está situada en dos paradojas, la paradoja del obrero, ¿cierto? La Mm. paradoja del obrero devenido fascista, ¿cierto? Y la paradoja también del intelectual orgánico de izquierda, ¿cierto? Que quiere llevar una vanguardia política y al fracasar también, ¿cierto? Claro. Deviene, ¿cierto?, de derecha. Son de los dos trayectos del extremo, ¿no? Claro. Entonces, en esa pregunta me parecía que era como muy interesante, o sea, siempre me obsesionó, la trama está muy clara, pero claro, no teníamos una versión final y hay mucho mito sobre lo que iba a ser ese guión, esa versión final. En rigor, no lo sabemos, o sea, ni yo pude acceder a los guiones, no se sabe, alguien debe tener esa info, yo no la tengo, no la tuve, pero en el fondo lo que tuvimos fue lo que dijo Ruiz en el periodo sobre la película, lo que dijo después de la película, lo que se proyectó como un bosquejo, cierto guión, cierto Ujú. en la versión preliminar, y la versión final, que claramente es otra versión. Entonces pasamos a la versión final, ¿cierto? Que en el fondo es la película que hace en el 2023 Valeria Sarmiento, con toda la legitimidad que se pueda tener, ¿cierto? Porque Valeria Sarmiento efectivamente fue la montajista de Raúl, ¿cierto? Toda su vida, ¿cierto? Ujú. Y efectivamente es también quien termina tomando decisiones de peso, digamos, al interior de esta película, que, eh, que en el fondo dibujan un producto final, una obra final, ¿cierto? Que tiene ciertas características. Esas características son centralmente, ¿cierto? Una, se mantiene una crítica a la unidad popular, pero digamos esa crítica está bastante más tamizada. Yo diría que está bastante más Mm. tamizada. Claro, Está sí. bastante más, hay una dimensión bastante más melancólica que paródica. Yo creo que la película tiene una suerte de homenaje también a Miller, ¿cierto? La edición de fotos, ¿cierto? Y particularmente, ¿cierto? Una pregunta por la clase obrera, ¿cierto? Por el pasado y la clase obrera, ¿no? Que era también algo que estaba igualmente en la película, porque hay si tú ves y analizas la película, hay una fuerza, ¿no?, de la estructura de la clase obrera que es impactante, es una suerte de imperativo político, histórico, que la clase, que en ese momento la clase obrera no se confundió en eso, ¿no? Como que, entonces, estábamos confundidos los líderes intelectuales y ¿no? Los clase media, digamos, pero la base no estaba confundida. Claro. Entonces la película, claro, la que hace, digamos, la que se termina montando, tiene esa dimensión, un poco una melancolía de un tiempo pasado, del siglo XX, un poco de la UP, de las transformaciones,
Y claro, y en ese marco, como tú dices, ¿cierto? Se estrena pasado, ¿cierto? El estallido social y el fracaso del proceso constituyente, en el marco, ¿cierto? De los 50 años del golpe, y adquiere efectivamente, ¿cierto? Una tonalidad, una lectura, ¿cierto? Renovada de esta época, ¿no es cierto? Yo creo que la lectura renovada de esa época que hay que pensar es la idea que yo afirmo, ¿cierto? Más que porque una tonalidad de lectura de la película, ¿cierto? Hay una tonalidad también de Ruiz sobre la política. En el fondo, Ruiz es un díscolo, es un cineasta que en realidad es leído de una manera, me parece también distorsiva, particularmente de ese periodo, ¿cierto? Como un cineasta cínico, que en el fondo casi que se oponía a la unidad popular y que él estaba haciendo como otra política, una política de autor, lo cual es cierto a medias, porque en el fondo Ujú. Ruiz también estaba haciendo un cine militante, orgánico, ¿cierto? Y didáctico, ¿no? En ese momento en paralelo al servicio del proceso de cambio, ¿cierto? Y por otro, ¿cierto? Se lee como desde una perspectiva, claro, como nihilista, cínica, yo diría que hay una lectura. Yo lo que digo más bien es que la película abre caminos, ¿cierto? Abre caminos Mm. hacia una pregunta por lo impertinente, por lo, la apertura de la pregunta por la política, y y sí, lo intempestivo, yo diría eso, ¿no? Lo intempestivo, la idea de algo que es ese objeto anacrónico, ¿cierto? Que un poco fuera de su tiempo, de su mismo tiempo, y un poco fuera de nuestro tiempo también, ¿cierto? Porque también en las dos Ujú. desencaja, ¿cierto? Nos hace preguntas eh, profunda, ¿cierto?, sobre la política, o sea, sobre lo político, y sobre la relación también entre el cine y la política. No me parece que esos Claro, son los sí. caminos que un poco apuntan a mi libro, ¿cierto? Que el libro lo que busca es precisamente, ¿cierto?, interrogar estos casos a partir de una posibilidad, a partir de una memoria, de algún modo, ¿cierto?, activa, ¿cierto?, intelectualmente activa, ¿cierto?, sobre los lugares de relación entre cine y sociedad, cine y política, que es lo que a mí me interesa. Eso te puedo decir, no sé si te respondí la pregunta, Benjamín. No, sí la respondiste, pero sí la puedo complementar también con escenas que la película, que yo la he visto hartas veces porque no sé si soy ruisiano tampoco, pero al menos mi tesis de magíster habla de un poco de Ruiz. No hablé del realismo Claro, socialista en todo caso, pero sí puedo decir que hay unas escenas que sí dicen cosas sobre que yo las interpreté en su momento y dije, oye, esto está hablando del Chile de ahora. Por ejemplo, la escena el círculo abierto entre los intelectuales de izquierda cuando están hablando, no, yo era de un colegio católico y los curas nos enseñaron el tema de la convocación social, yo venía de una familia de radicales, yo venía de un senador marxista. Y uno de ellos dice, ya, pero ninguno de la izquierda y de la clase obrera. Y una de las cosas que hizo al final de esa secuencia es que hay que armar un colectivo de tipo frente amplio para generar apoyos tácticos. Y es como, y en cierta forma es como uno piensa, es lo que pasa ahora con la izquierda actual chilena, que le faltó generar apoyos tácticos para ganar la elección que ahora tenemos a un presidente que es de la oposición en ese entonces y ahora es oficialismo. Habla de José Antonio sí, Cast. Es como, se puede ver también en esa escena como final de la película donde dice, aún tenemos patria. En ese sentido tiene estoy de harto de acuerdo eso. contigo. Sí, yo creo que en el fondo una de las cuestiones que yo creo que obliga a pensar la película es que como que es lo mismo que hace Glauber, ¿no? O sea, que las estructuras, ¿cierto?, elementales, digamos, de clase, de la política, de la clase intelectual, ¿cierto?, no son una novedad. O sea, no deberían ser una novedad para nosotros. Es como que eso me da la sensación, ya que hablamos de política, a mí lo que me da la sensación a veces del comentario político en redes y el comentario político de los diarios, que les interesa mucho que esto sea como una suerte de novedad, ¿cierto? En términos mediáticos, ¿cierto? O Ujú. apareció Cast de la nada, ¿no? O es es que sabemos cosas, sabemos de la estructura de cambio, sabemos de procesos de largo aliento del siglo XX y del siglo XIX, ¿cierto? Que se vienen formando, ¿cierto? Con estructuras muy transversales, y sabemos de los sucesos históricos también, ¿cierto? En cuanto a cuáles fueron los componentes, los engranajes, ¿cierto? Para llevar a determinados lugares, ¿cierto? Las contradicciones, ¿no? Entonces, si las sabemos, y no es que, o sea, no es ninguna magia, ¿no? No es ningún oráculo, ¿no? Pero si sabemos esto, ¿cierto? ¿Cómo es posible, ¿cierto? Que no podamos superar
determinados anclajes, ¿cierto? Determinados ciertos síntomas políticos, ¿cierto? Que nos llevan a las mismas trampas, particularmente la relación entre clase intelectual y bases, ¿no? Que es el dibujo. Pero si miras otras películas de los 70, 60, ¿cierto? Profundas sobre el tema, y si miras los análisis también político, histórico, un poco lo mismo. O sea, es las mismas sintomáticas, son los mismos actores, son el mismo reparto, ¿cachai? Es como que el reparto es el mismo, ¿cachai? Podríamos decir que ese reparto es el reparto de la política, el reparto del populismo, si quieres, el reparto del populismo como teatro del populismo, como teatro de la política, teatro de, ¿cierto?, la relación entre bases, fuerzas, ¿cierto?, colectividades, ¿cierto?, y dimensión de lo histórico, ¿cierto? Ese teatro y ese relato más o menos lo conocemos. Y Ruiz, eso es lo interesante, ya lo conocía también, o sea, en algún punto lo había leído, o sea, leía sobre Brecht, ¿cierto? Había visto el cine latinoamericano, había visto los soviéticos, había visto ¿no? Como que había visto el neorrealismo. Estábamos informados también, así como que también esta cosa como de que las cosas acontecen como si la realidad fuera una suerte de aparición espontánea de cosas, ¿cierto? Y como que somos una suerte de seres como anonadados, ¿cierto? En ese contexto, y nos sorprende que salga acá, si nos sorprende, ¿cierto? Lo que pasó con el Frente Amplio, ¿cierto? Y de repente se sorprenden con la crítica, ¿cierto? De que no hay alianza de base, ¿cierto? ¿Qué te voy a decir? Se sorprenden que haya fake news por todos lados. Bueno, no hay diario de oposición, no hay medios, ¿cierto? Está la cultura. Entonces, como que eso me pasa a mí con la película, que la encuentro lúcida en esos términos. Y es lúcida porque la crítica, ¿cierto?, que establece, ¿cierto?, tiene que ver con estructuras profundas. Por otro, ¿cierto?, hace la pregunta, ¿cierto?, que seguimos atrapados en esa red, pero que no hemos podido confrontarla y comprenderla, o hay algo que atenta contra esa comprensión, ¿cierto?, como, digamos, profunda, ¿no? Y que es esa autocomprensión, yo creo que una autocomprensión como de clase, ¿cierto?, una autocomprensión de quiénes de qué queremos, en fin, lo que sea, ¿no? Yo creo que a la larga también esas son las opacidades del propio tema de la película, si en realidad esta clase no sabe muy bien lo que quiere. Finalmente es eso también, ¿no? Está un poco también en la película de Cristian Sánchez, ¿no? La última, la que también Esperando a Godoy. Sergio Navarro, ¿cierto? Y claro, total, ¿no? Estaban esperando al Mesías, ¿cachai? Que estamos esperando al hombre nuevo, que viene ya va a llegar, ¿no? Como que, bueno, qué pregunta, ¿no? O sea, una estructura extraña, ¿no? ¿Cierto? De pensar lo político, ¿no? Pero Claro. las bases estaban en otra, y yo quiero remarcar eso, ¿no? Si es un problema de la clase intelectual partidista, ¿no? Algunos, ¿cierto?, con más lucidez que otros, pero las bases, gran parte de esas bases que se habían autoformado, que venían de una formación histórica bastante más profunda, que se perdió, por supuesto, no estaba desdibujada en esos términos. Es la clase intelectual, la izquierda intelectual, la que perteneceríamos, comillas. Claro. Es que uno se puede considerar, en mi caso, no sé si soy un intelectual de izquierda, pero sí como que estoy bien informado con cosas de izquierda, y en ese sentido le hace generar con criterio. Pero estás en la producción intelectual, no importa que te denomine, como yo creo que uno es lo que hace. Claro. Uno es lo que hace. No, eso es más. Tú eres lo que haces. ¿Qué Sí, haces? Estudias, investigas, estás trabajando en claro, lo que te gusta, te apasiona, escribes, llevas un podcast, determinas ciertos temas, determinados tópicos. es verdad. Uno es lo que hace, simplemente. Va para Y mí, perdón, yo soy muy concreto, así como que bajo la pelota, así como. Pero creo que estoy más viejo también, entonces como que creo que las cosas son evidentes para mí en general, en todos los puntos, ¿no? Entonces, claro, bueno, en fin. sí. Y respecto a esto, bueno, el realismo socialista, ¿cómo se podía hacer un contraste con propaganda o Oasis? Más como propaganda, bueno, con las ambas quizás, porque, disculpa. Con ambas quizá porque ambas tienen las dos películas que te menciono de Mafia tienen esa particularidad de, o decirlo así, abordar lo político, pero desde distintos momentos históricos. Uno hablamos cuando salió Bachelet 2 y el otro hablamos del fallido proceso constituyente que abarcó todo el proceso de 2019. Y en ese sentido yo me pregunto, y que también te lo pregunto a ti, ¿en qué forma entendemos esos dos Chiles? Ujú, ujú, ujú. Eso, ¿cómo entendemos esos dos Chiles en contraste con el realismo socialista que es de una época que se reconstruyó del 73 al 2023?
Ya, es que como que hay varias escalas, ¿cierto? En el Claro, fondo es como una escala comparativa directa entre dos gestos estéticos que en el fondo difieren mucho por contexto de producción, claro. ¿cierto? Distintas generaciones, distintas enunciaciones, distintas maneras de comprender el cine. Sin embargo, hay algo en común, ¿cierto? Y ahí estoy en ese punto. O sea, sí, hay algo en común y que yo creo que de algún modo es el principio también de las dos películas, que es mirar una suerte de trastienda de la política, ¿no? Como que en el fondo creo que ahí hay como un punto de partida para los dos, tanto para propaganda como para Oasis, ¿cierto? Que son películas en ese sentido, a partir de un plano documental, a partir de la mirada del documentalista, ¿cierto? Que es lo que, digamos, ha defendido también Mafi como posición, ¿cierto? La mirada del documentalista es una mirada que logra construir imágenes, ¿cierto? Que no son literales, sino que más bien tienen un sentido narrativo, tienen un punto de vista, logran Ujú. mostrar otra cosa, ¿cierto? Que no es, que está un poquito más allá de lo evidente, de lo básico, de lo que aparece como superficie, que sería un reportaje, o una mirada muy superficial, ¿cierto? Lo que ancla en estas películas a través del montaje y el punto de vista de cámara, ¿cierto? Son tener un punto de vista para observar, ¿cierto? Algo. Ujú. Y yo creo que las dos tienen en común ser películas que muestran esa trastienda, ¿cierto? ¿Cómo lo hacen? Eso es lo interesante, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de Propaganda, una película que la encontré muy lúcida, coyunturalmente muy asertiva en su momento, ¿cierto? Que es una película que estaba mirando un poco la crisis de la política y la crisis de la concertación, ¿cierto? A Ujú. partir desde la posición, digamos, histórica, ¿cierto? De la apertura de un ciclo, ¿cierto? Que en el fondo fue el ciclo de las protestas 2011-2019, ¿cierto? Ujú. Entonces yo creo que está mirando, es una película justo filma esta dimensión de la crisis de la representación política, del marketing político, de ese tipo de política, ¿cierto? Aparatosa, cara, de mercado, ¿cierto? Ujú. Eh, observando con agudeza, ¿cierto? Ese teatro de lo político, o ese teatro del populismo, ¿cierto? Ese teatro, ¿cierto? Esa teatralidad de lo político. Haciendo énfasis, ¿cierto? En la construcción de esos caracteres, ¿cierto? Esas semióticas, ¿cierto? Del político, de lo... Y atrapa, lo que logra hacer de una manera muy lúcida, ¿cierto? Es a sacar esa foto de esa estructura, ¿cierto? De la marketing político, la estructura, ¿cierto? De lo político, poniendo actores en posiciones de clase, ¿no? Como que logra hacer muy bien eso, como logra mirar muy bien la cuestión de las clases sociales y los discursos, cómo están posicionados ahí, ¿cierto? Ujú. Entonces tienes a, qué sé yo, a esta derecha un poco populista, ¿cierto? Y tienes ese gran momento para mí en la película en la cual, no me acuerdo cómo se llama, Rosa, la candidata, ¿cierto? Que era de un partido Roxana Miranda. popular, claro, que era un partido popular, ¿cierto? Le dice a la Bachelet, yo tengo un doctorado en economía, ¿cierto? Se hace rendir, ¿cierto? Una olla como para no sé cuántas personas en la población, una cosa así le tira, ¿no? Y eso me parece, es el momento clave de la película, el momento que me apasiona esa película, que en el fondo está todo ahí, ¿no? Está todo ahí, o sea, está hablando de la, o sea, la inconmensurabilidad del mundo, ¿cierto? Y una imagen, ¿cierto? Que habla de esa distancia, ¿cierto? Entre representantes y representados, entre política, ¿cierto? Y lo político también, Ujú. ¿cierto? Porque es una película sobre la relación entre la política como institución y lo político, ¿cierto? Como gesto. Ujú. Esa es propaganda, ¿no? Y después, varios años después, ¿cierto? Bueno, ellos hacen entre medio la película Dios. La Avenida del Papa, sí, que me parece un poquito más fallida, porque se nota mucho un sesgo de clase, a mí me pareció, ¿no? Como que en el fondo algo así como la religión fetichista es de los ricos, pero sobre todo de los pobres, ¿cierto? Ujú. Y ahí como que hay un sesgo. Pero a la vez también está la mirada de género, ¿no? Que también está filmada el calor, ¿cierto? De las luchas del 2018. Claro. Y después Oasis, que se demoran bastante, que ya también yo entiendo que el colectivo se va desgajando, ¿eh? Como que también el colectivo, ellos se mantiene esta película hasta el final, pero son otros los directores, como que se va desarmando un poco el grupo, ¿no? De hecho creo que es la última película que van a hacer. Y ahí Oasis, claro, yo creo que tiene la novedad cuando, porque estallido social, aparte de las películas eso lo trabajé mucho, ¿no es cierto? Las películas, están Sí, las películas del lo estallido, las mencionaste que en la sacan durante entrevista. el estallido, que son un montón de crónicas, de apuntes, y después viene el momento post-estallido y donde se hacen largometrajes y tienes, no sé si 30 largometrajes documentales sobre el tema del estallido, como muy como en primera persona, en una crónica, como el registro del evento. Ujú.
Y pasó un tiempo, sale Mi País Imaginario, que es la de Patricio Guzmán, ¿cierto? Que es una película que es bastante más condescendiente, muy paternalista y optimista, de acuerdo al triunfo de Boric, ¿cierto? O sea, como que hasta ese momento hay una narrativa que, bueno, a través del proceso constituyente, ¿cierto? Se iba a encaminar esta victoria final, Claro. cosa que no sucedió. No. Entonces salen dos películas que para mí son lúcidas en este punto. El que baila pasa, que es una película que desde el desencanto y del fallo, ¿cierto? Más que, más que, más que asumir, o sea, más que como centrarse en la derrota, digamos, nihilista, ¿cierto? Lo que hace es volver a mirar, ¿cierto? Las imágenes del estallido a partir de lo que hay de humano en ellas, a partir de lo que hay de errático, a lo que hay de carnavalesco, a lo que hay de jugo también en esas imágenes de exceso, ¿cierto? Y mira eso desde la pregunta por el sueño y el despertar, ¿no? O sea, yo creo que una película que habla mucho sobre esa idea, qué fue un sueño, qué es despertar y qué es un sueño, y es como que tuvimos, porque en ese momento era como, abre los ojos, ¿no? Y vamos a la revuelta, lo que sea. Y en realidad, ¿cierto? Los ojos, por un lado, fueron mutilados, por otro, ¿cierto? Es como que despertamos de un sueño, ¿no? ¿Cierto? Y volvimos a una realidad aún peor de la que queríamos cambiar, ¿no? Claro, sí. Entonces hay una metáfora que es interesante. Y después viene Oasis, para mí. Perdón, yo las pienso así, las pongo como en narrativa, ¿cierto? Sí, Las pongo como está bien, sí. y Oasis me parece que hace otra operación, que es la de mirar no solamente el fracaso del estallido, que queda ahí claro, sino que también mirar el proceso, del proceso constituyente. Ujú. Y nuevamente la Cámara de Mafpi yo creo que acierta en mirar la micropolítica. O sea, y lo que es más polémico quizás de la película, yo creo, es la tesis que tiene, ¿no? Porque las películas de Maffi tienen una tesis, siempre una tesis muy clara, ¿cierto? Eso es lo que logran Ujú. ellos también graficar a través del montaje. Y yo creo que la tesis que proponen, ¿cierto? Fue como la imposibilidad de la traducción. O sea, la imposibilidad de la traducción, la sería de lo inconmensurable, ¿cierto? Una revuelta y la imposibilidad, ¿cierto? De llevar, ¿cierto? En el tejido, ¿cierto? Orgánico, ¿cierto? Y en la discusión constituyente, una traducción legible, ¿no? Y lo que hay en el fondo en la película se muestra cómo la campaña, ¿cierto? De la derecha, ¿cierto? Se toma de lo legible, o sea, se toma de lo que ya es legible, la bandera, el himno, ¿cierto? ¿Cierto? La propiedad, la casa, te la van a robar, toda la Ujú. mitología, ¿cierto? Y entonces te agarra de eso y dice, bueno, si tú votas esto, te lo van a robar, etcétera, y Sí, entonces un poco y por otro está esta complejidad de traducción, es decir, la cantidad de debates específicos. Ahora, debates muy específicos. Y por último, solamente va a ser el tema de la peli, ¿cierto? Creo que acierta en el ciclo sin fin. Es decir, parte con la crisis ambiental, una película que tiene una perspectiva también muy fuerte sobre el tema de la crisis ambiental, y cuando termina la película, después de todo lo que pasó, ¿cierto? Terminamos un poco en la misma. O sea, la crisis sí, verdad. ambiental, los planos, ¿cierto? Siguen tal cual. O sea, no hay cambio, no hay cambio. O sea, todo Una eso que se quiso narrativa cambiar, circular como un ¿cierto? Uroboros. Aumenta, sigue la zona de sacrificio, sigue el extractivismo, sigue, ¿cierto? Las desigualdades, ¿cierto? Socioambientales. Y eso creo que es lúcido igual respecto a la película, a mi gusto. No a todo el mundo le gusta la peli, ¿eh? Tiene una película que, por ejemplo, desde la izquierda se le ha criticado de los quienes estuvieron ahí, ¿no? Como que no, una película que no logró ver la minucia de las disputas que habían ahí y de los logros que había tenido también ese proceso, de algún modo, ¿no? Como que hay muchos elementos que se le van, pero efectivamente un recorte y un punto de vista, ¿no? Eso. Eso puedo decir de la peli. No sé si te respondí. No, sí está bien. Eh, sí, yo creo que yo soy de esas pocas, yo, si hablamos de la gente que le gustó la película, yo soy una de esas. Pero sí me dejó con una sensación agridulce porque cuando salí de la sala, esto yo la fui a ver en el Cine UC, en el Festival de Cine UC el año pasado. Fue tan turbia la sensación de estar ahí y ver la película y decir, pucha, la embarramos. Es como también lo que me pasó, pero de una forma diferente cuando vi Denominación de Origen, cuando hacen esa analogía poética, cuando iban a hacer esta subida de la longaniza de San Carlos, a hacerla como Denominación de Origen, y todos se bajan porque dicen, no, con mi plata no. Y Claro, claro. tiene como Estoy, algo estoy de acuerdo. poético esa película, también Denominación de Origen, a pesar de que no habla de algo político, sino habla, bueno, que puede ser político tal vez, pero depende. No sé cómo desarrollarlo bien, pero
tiene algo de lo popular la película, como de la iniciativa popular, como por ejemplo, por lo que tengo entendido, cuando en la Iglesia Católica se nombraban santos no por milagro, sino por devoción popular, como que el pueblo pedía y el Papa decía, ya, ok, el No, santo. yo creo que Denominación de Origen es una película sobre el proceso constituyente, abiertamente te lo Sí, digo. O sea, yo creo también. que es una película sobre eso, sobre mantener la esperanza, Ujú, sobre la necesidad. Es, entre otras cosas, es una película que trata de conectar con el público, ujú, del humor, desde el sin paternalismo, y por otro, tiene a través del humor, ¿cierto?, la posibilidad de pensar la esperanza. Yo creo que de pensar, ¿cierto?, que a pesar de que algo falla entre un proyecto, ¿cierto?, podemos mantener, ¿cierto?, un poco viva la expectativa, ¿cierto?, que en el fondo, yo creo que claro. una película que efectivamente es como como del duelo todavía, del duelo, Sí, po. de ese duelo del fracaso, ¿cachai? Yo Ujú, creo que una película que ahora viene muy fuerte con eso es La vida que vendrá de Karim Cuyul también. Creo que una sí. película que también vuelve un poco sobre este duelo político, ¿cierto? Este Ujú. no solamente duelo como duelo sí, el duelo doloso, el duelo del dolor, Doloroso. ¿cierto? Pero también el duelo del combate, ¿cierto? El duelo Ujú. de que en el Del fondo estrés post-trauma, se quiere hay algo decir. que está en lucha ahí también. No hemos soltado ese objeto, ¿cierto? ¿No? Y no lo hemos soltado porque creemos en la sociedad, creemos en la historia, creemos en las fuerzas de cambio, creemos en cuestiones que están vinculadas. Ujú, Y eso, ojo, que ni siquiera en la academia humanista, comillas, progresista, se sabe tanto, digamos, me parece que no, se habla muy poco. Yo creo que más bien en general en la discusión hay un abandono de esas preguntas de la transformación para irse a una suerte de microscopía de la materia, ¿me entendí? Y yo creo que acá, qué sé yo, fuerzas de cambio, historia, proceso, ese cla- es mi punto de vista. claro, sí. Y bueno, ya para cerrar un poco la conversación, solo decirte que sí, yo creo que tengo que ver esa película. ¿Cómo se llama la de La de Cuyul? Karin Kubul, La vida que vendrá, La vida que sí, vendrá, sí. sí, yo creo que era, en el fondo, lo que quiero solamente para hacer, lo que te quiero transmitir es que en el fondo, ¿cierto? Las películas siguen expresando, ¿cierto? Esos contextos, esos marcos, de distintas maneras. Puede ser con una imaginación más simbólica Claro, o una más literal, más como siguiendo a Edgar Morin, ¿cierto? Más imaginario, más reales, ¿cierto? claro, sí. En una dualidad, pero siempre, digamos, hay una transacción, ¿cierto? Con ese contexto, ¿no? Y inevitablemente, ¿cierto? La política es un diablo que mete la cola, o sea, siempre vuelve a aparecer, ¿no? Y mientras medio que más le negamos, que antes más vuelve a aparecer. Entonces creo que ahí están estas preguntas permanentemente, ¿no? En el cine chileno son figuraciones de la comunidad, incluso en las películas que no parecen ser políticas, como la de los hiperbóreos o la de Animalia Paradoxa, son películas Ujú, ¿no? Alegóricas, pero incluso ahí, ¿cierto? Hay una pregunta, ¿cierto? Por este tipo de cosas. claro, Entonces sí. esa es la inspiración mía, como a pensar la imaginación política a través de las películas. No, sí. Por ejemplo, cuando vi Animalia Paradoxa también me imaginé algo político entre medio y es como bien surrealista como lo planteó Nail Satala en ese sentido. Yo creo una película sobre la crisis medioambiental, Claro. Sí, obvio, sí. sobre Pero también es un tema político la crisis medioambiental en todo caso. absolutamente, radicalmente. Una Sí, película, no, radicalmente. Esa es su figuración, en la crisis ecológica y pensar esa sobrevivencia a través, ¿cierto?, de esa metáfora. Y por otro lado, la transformación, o sea, la necesidad de que en el marco, ¿cierto?, del agotamiento, del agotamiento simbólico, material, ¿cierto?, efectivamente necesitas apelar a otra cosa, a una fuerza mística, ¿cierto?, que te transforme en otra cosa. En una película sobre la metamorfosis también, sobre la transformación. Esa ujú, dimensión de lo transformativo me parece también importante la película, ¿cierto? En lo hiperbóreo es una película sobre el complot, lo autoritario, ¿cierto? La autoridad, ¿cierto? sí, po. Lo fantasmática y la autoridad. Entonces, son películas que tienen esos componentes. Y nada. Ahora, la más directa es la vida que vendrá, que es una película explícitamente sobre lo histórico-político. Y yo creo que es una película que hay que mirar con harta lupa, harta lupa. Sí, po. Ya, po. Bien. Muchas gracias, Iván, por esta conversación y bueno, esperamos cuando se esté en este capítulo, que va a ser pronto, podamos generar más debate sobre lo que es la política en el cine y el cine con la política, como todo este vínculo que se generó al menos hablando de estas tres películas y varias más que mencionamos durante esta conversación. Te lo agradezco, muchas gracias. Gracias a ti, Benjamín. Suerte con todo. Y bueno, si ya llegaste hasta este punto, no te pierdas el próximo capítulo de Cine y Creatividad Podcast.
Vendremos con más invitados en esta segunda temporada, así que quédate atento para más novedades. Nos vemos. ¡Chao!